En 1820, el proyecto artiguista llega a su fin. La provincia oriental se une al Reino de Brasil, Portugal y Algarbes, bajo el nombre de Provincia Cisplatina. Pero en 1822, Brasil se independiza de Portugal. En aquel momento comienza la etapa final del proceso de independencia del territorio oriental. Entre sus principales referentes figuran Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe y Fructuoso Rivera. João, para el Imperio de Portugal, Brasil y Algarbes, ¿qué importancia tenía este territorio? Sí. Hay intereses comerciales de comerciantes entonces de los principales puertos de Brasil, hay intereses de propiedades de estancieros y hay un interés político central de la familia real, de la corte, y hacer más amplia su influencia en el mundo americano. Hay toda una mezcla muy intensa que hace de la banda oriental, bueno, en muchos sentidos, una extensión del mundo portugués. Ana, de la derrota de Artigas al desembarco de los 33 orientales, ¿qué pasó en esos 5 años? Al cabo de 5 años se habían repartido abundantemente títulos nobiliarios, se habían dado múltiples prebendas. Si bien se respetaron las costumbres, las lenguas e incluso las festividades religiosas, ya la fuerza de ocupación empieza a ser un poder burlado, un poder ironizado, un poder detestado aunque me da títulos. Es saber en qué momento se adelgaza el vínculo muy precario establecido con la nueva corona y se rompe. En 1825 va a haber mayor coordinación entre quienes tienen distintas ideas acerca de lo que es el resultado final. Es decir, aquí hay un objetivo inmediato. El objetivo inmediato es sacar a los brasileños. Estamos en lo que era la Casa de Comercio de Luis de la Torre en Buenos Aires. Desde aquí se organizó la Cruzada Libertadora. Y fue en esta casa donde 7 orientales firmaron un compromiso de sacrificar sus vidas por la libertad de la patria. Gabriel, ¿cómo era Buenos Aires en 1825? Era una ciudad en crecimiento fuerte porque desde que la nombran capital del Virreinato del Río de la Plata en el 1776 en adelante, creció muchísimo a nivel demográfico. Dentro de ese Buenos Aires de 1825 con 55, 60.000 habitantes, ¿los orientales qué presencia tenían? Es difícil decir, pero oriental estaba lleno, así como occidentales en la banda oriental, es decir, es una misma zona, ¿no? Con lo cual en realidad la presencia oriental era muy fuerte. Orientales se llamaban a sí mismos los pobladores de Entre Ríos. ¿De Entre Ríos? De Entre Ríos. Y uruguayos se llamaban a sí mismos los pobladores de Concepción del Uruguay. Se hablaba del territorio de la banda oriental del río Paraná, que era Entre Ríos, y la banda oriental del río Uruguay, que era la posterior provincia oriental. Evidentemente, desde la caída de la banda oriental en manos portuguesas hubo distintos planes y distintas ideas de regresar por ella, tanto protagonizadas por orientales como por otros que no lo eran, pero que consideraban a la provincia oriental como parte de lo que habían sido las Provincias Unidas o lo que había sido el virreinato. Y durante esos años nunca estuvo la idea de dejarse a los portugueses ni tampoco de independizar a Uruguay como terminó siendo un país independiente. Claro, la población de acá estaba de acuerdo con que los orientales volvieran a ser parte de Argentina. Sobre todo a nivel popular, ¿no? Que ahí había una idea de que los portugueses eran el enemigo histórico y había que echarlos. Carlos, ¿qué rol jugó Pedro Trapani y Luis de la Torre en organizar la Cruzada Libertadora? Bueno, tienen un rol muy importante en todo este proceso y un papel central. En principio porque financian la cruzada, es decir, son 2 aladristas poderosos, tienen dinero para eso, y además alojan la cruzada. Todos están allí, a medida que se va reuniendo el grupo, están en su saladero y luego desde allí parten rumbo hacia el norte buscando la playa donde van a terminar desembarcando. Pedro Trapani es la figura fundamental. Convenció a Lavalleja de casi todos los pasos a dar. Lavalleja era sin duda un liderazgo, era sin duda un caudillo temerario, era un hombre lleno de arrojo y de coraje. En ese sentido, esos valores los indican como la persona que debe ir al frente. Pero no tenía una visión política muy aguda. Había que resolver problemas de logística.
Entonces, armas, dinero, uniformes, transporte, los contactos. Había a su vez que hacerlo sin que se supiera, digamos, se sabía pero que no fuera muy ostensible que eso se estaba haciendo porque, bueno, los problemas diplomáticos que podían generarse estaban allí. Wilson, cuando los libertadores están en Buenos Aires, en la casa de Luis de la Torre, preparando el desembarco, ¿cómo se enteraban de lo que pasaba acá? ¿Y acá se enteraban de que se estaba preparando algo o no tenían ni idea? Los preparativos en sí mismos eran conocidos por determinadas élites y nada más, hasta por cuestiones estratégicas. Digamos que lo que había era una constante circulación de chasques, que es una forma de comunicación que tiene larguísima data en el continente americano y que en la época de la Revolución resultaron fundamentales. Se procuraba que el chasque fuera alguien conocedor de un territorio que tenía muy malas vías de comunicación, alguien que fuera leal, alguien que fuera rápido. Marcela, contame, ¿y por qué parten de acá los 33 orientales? ¿Por qué de San Isidro si se reunían en Buenos Aires? Muy cerca del museo está lo que se llamaba el Puerto Sánchez, que era un puerto, bueno, donde se usaba particularmente para muchas cosas, entre ellas el contrabando también. De aquí partieron por el camino del honor 33 orientales a liberar su patria. Homenaje del pueblo de San Isidro, 19 de abril del 64. Este lugar es lugar histórico nacional. O sea, el gobierno nacional lo declaró, bueno, un sitio de memoria para la historia argentina y la historia del Río de la Plata. Y este monumento es una obra conjunta entre el arquitecto sanisidrense Marcelo Salas y el escultor uruguayo José Belloni. Que representa, bueno, acá está justamente la chalana. La chalana, los 33 apiñados. Creo que la cara de Oribe se distingue ahí en el... Sí, y esto que es como la diosa Belona, la diosa de la guerra. Y salen de noche para no ser vistos, para no ser descubiertos. Claro, porque se supone que las flotas brasileñas estaban controlando el Río de la Plata. Entonces una manera de partir fue en unas de la noche. Incluso la segunda chalana fue la que se pierde y se demora porque llega a otro lado. El 9 de abril de 1825, un grupo de hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja zarparon desde aquí, desde San Isidro, a lo que conocemos como la Cruzada Libertadora. Lo hicieron de noche para no llamar la atención. El primer lanchón salió desde la costa de San Isidro con destino a la isla de Brazo Largo. La idea era recoger el armamento y esperar el segundo lanchón. Pero los planes no salieron bien. Tuvieron que permanecer en la isla 9 días. Alejandro, ¿los 33 orientales viajaron en chalanas como esta que estamos ahora? Muy parecidas en cuanto a su dimensión, también de madera. Estábamos hablando de una diferencia que tenían, que eran falúas, ¿verdad? Esto es una trainera donde vamos ahora, pero las falúas, la diferencia es que tienen un palo donde va la vela, ¿verdad? Si tú cruzás en una embarcación de estas características por el mismo lado, te vas a encontrar con el tema de las corrientes, con los vientos. Es una zona muy compleja desde el punto de vista meteorológico, climático, esa zona de Río Uruguay, ahí se producen eventos meteorológicos muy severos. Jorge, ¿por qué están tantos días en la isla? El clima les impidió llegar y el clima les impidió desembarcar el 12 de abril. Estaríamos festejando el 12 de abril y no el 19. Recién pueden juntarse los dos grupos en la isla el 17 de abril. Alejandro, ¿cómo es sobrevivir en una isla como esta, como hicieron los libertadores? ¿De qué viven? Lo más probable es que ellos en la primera partida que sale de San Isidro tienen que haber traído lo básico para alimentarse en los 3-4 días que ellos en principio tenían planificado les iba a demandar la travesía. Tenían que estar cruzando hacia la costa de la banda oriental a buscar información acerca de los movimientos de los brasileños. ¿A buscar comida? A buscar comida, que fue la que le facilitaron
los hermanos Ruiz. ¿En qué momento te enterás tú de que tu tatarabuelo y su hermano, te acordás de chico cuando te empiezan a decir, ¿sabés lo que hizo tu tatarabuelo? ¿Ayudó a los libertadores? Yo creo que desde que tengo uso de razón, porque bueno, en aquella época mi padre era de los que todos los 19 nosotros teníamos que venir a la playa. Veníamos porque era una cuestión de familia, que nuestros antepasados habían formado parte de esa gesta y había que venir. ¿Qué fue bien lo que hizo tu tatarabuelo y su hermano con los libertadores? ¿Los espera acá? Los espera porque en realidad quien iba a esperarlo era Tomás Gómez. Tomás Gómez hace la señal de humo el 12 de la noche, el 13 de noche y el 14 de noche. No solo las señales de humo, sino juntar los 60 caballos que necesitaban. El día 14 es descubierto por una de las partidas brasileras. Tomás Gómez decide huir a Buenos Aires, pero antes de cruzar en una chalana, habla con sus cuñados, los hermanos Ruiz, que en las islas de enfrente había un grupo de patriotas dispuestos a desembarcar y demás. Y ahí es donde ellos juntan unos 50 caballos más o menos y acampan acá en los montes. Esperándolos. Esperando y haciendo señales con fogata. ¿Cuántas travesías llevan hechas representando a los 33 orientales? 2000, 2005, 2010 y bueno, y ahora hay otra más en el 2015. ¿Hacían el recorrido tal cual? ¿Salían de San Isidro ustedes también? Sí. ¿Y en la isla también esperaban unos cuantos días como los 33 orientales o esperaban menos días? A mí me gustaría que esa parte, yo lloré en la isla de la emoción, pero me gustaría que lo contara Aparicio porque... El primer derrotero, la comisión la componían historiadores muy informados en el tema. Aprendimos muchas cosas en estos fogones en las islas. Incluso hay una isla que se llama Isla de la Paciencia porque tuvieron muchos días pacientemente esperando a los 33 para poder hacer el cruce del río Uruguay. Y todo eso se revivía en los fogones. Estaban esperando ahí, no tenían comida, no tenían alcohol, no tenían tabaco, estaban mojados. Según cuenta la historia, el empuje de 2 o 3, incluyendo el Oribe, hizo que no desistieran. Nosotros estamos convencidos de que si fuéramos a ajustarnos a lo que es la realidad, fue muchísimo más dura de lo que nos podemos imaginar. Finalmente, el 19 cruzan el río y llegan a La Graciada, en el actual departamento de Soriano. Eso desembarcaron en el arroyo Gutiérrez, dicen los historiadores, no desembarcaron en la playa de La Graciada donde estaban expuestos. Entraron en el arroyito que hay ahí, al lado del monolito de Graciada, arroyo Gutiérrez, que queda dentro del bosque, y ahí desembarcaron por la parte de detrás de la playa. Ah, ellos bajaron entre la arboleda, entre la mugre, si lo quieren aclarar así, de árboles, en la parte más difícil. No se piense lo contrario, como algunos opinan. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La gente de monte, cuando anda haciendo algo oculto, está acostumbrada a andar en el monte y se baja en los lugares que están más bravos para bajar. Ahí es donde se bajan ocultos y no hay duda que ellos hicieron eso. Cuando el 19, finalmente deciden cruzarlo el 19 en la tardecita, desembarcan el 19 de noche. Tardaron casi 6 horas esos 15 kilómetros. ¿Y por qué tanto? Primero porque la corriente era en contra y en cierto momento descubren que están entre 2 buques brasileros. Eso el relato de Spickerman dice que se ven 2 faroles, que era la única iluminación que tenían aquellos buques. Entonces alguien dice que tienen que remar a palada seca. ¿Qué es eso? Y remar a palada seca es hundir el remo, hacer la palanca, sacar el remo que escurre y volverlo a introducir nuevamente sin hacer el ruido continuo del remo en el agua, ¿no? Muchos de ellos dejaron testimonios, pero unos dicen llegamos el 19 en la noche, otros dicen llegamos el 19 en la mañana, unos dicen desembarcamos en el Arenal, los otros dicen en Gardiazabal. En el momento en que están cruzando no tienen cabal idea de lo que va a pasar después. ¿Eran 33 y eran todos orientales? Ni 33 ni orientales, y eso ya lo sabemos. En la época eso se discutió, hubo muchas listas.
¿Pero cuántos eran? Nunca lo vamos a saber cuántos eran. Contamos los que remaban en el cruce, no los contamos. Era totalmente heterogéneo el grupo. ¿Venían guaraníes con ellos? ¿Venía alguna afrodescendiente también? Venían dos afrodescendientes, uno de apellido Artigas y otro de apellido Oribe, que en realidad era esclavo de la familia Oribe, ¿no? De Manuel Oribe. Venían varios de las provincias argentinas, mendocinos, de Buenos Aires mismo. ¿Pero qué se habla de eso? Aproximadamente 40, 50. Deben ser unos 40, más o menos, entre 40 y 45, pero con la misma vaguedad con que te estoy diciendo este dato es el que puede uno encontrar en los documentos. El del momento del desembarco no se puede saber cuántos eran. Blanes imaginó una escena en la cual puso 33, que era el número tradicional, pero en realidad no se sabe cuáles son las personas que estaban allí efectivamente desembarcando. Y deja algunos de espaldas un poco a decir, bueno, el que falta es este es la persona que usted sabía que estaba entre los 33 pero no está en el cuadro, represéntelo allí. A pocos metros de la playa de La Graciada, donde desembarcaron los 33 orientales, aquí en la estancia de Domingo Ordoñana, vivió Juan Manuel Blanes durante 4 meses, para inspirarse en lo que sería uno de sus cuadros más famosos, El juramento de los 33 orientales. ¿Cuántos elementos sabemos que hay de ficción en este cuadro? Todo. Todo es mentira, se puede decir. Todo es ficción. Yo creo que lo que no es ficción es el lugar. Fue a la playa, se inspiró, hizo bocetos del lugar, tiene varios cuadros donde tiene el mismo fondo verde. Se llevó la arena a su taller. Dicen que la vendía en bolsitas como merchandising, ¿verdad? Para financiarse, para tener el color propio de la arena de la playa de La Graciada. Y Entonces no todo es ficción. Lo que sí es ficción, porque no se está del todo seguro, y los historiadores te lo dicen, si hubo un juramento, así como está. Lo que pasa que es como las películas épicas. Esto es una situación épica. Cruzamos, venimos a liberar la patria y bueno, hagamos un juramento. Entonces ahí se levantan las armas, ¿no? Y él los viste realmente como las personas que vienen a liberar la patria. El desembarco de los 33 parece ser en sí mismo una frase clave, un mensaje para la masonería, porque el número 33 es importante en la masonería. ¿Qué significa el 33? Y en todos los grados de la masonería, el grado 33 es el grado superior. Se habla mucho de que es un cuadro que tiene símbolos escondidos, sobre todo masónicos. Sí, se habla que tiene símbolos escondidos, que tiene símbolos masónicos, pero sí tiene cruces dibujadas. Aparecen triángulos y estrellas como de repente conformadas por las luces y sombras. Si Lavalleja se fuera masón, como dice Amado, los 3 jefes de los 33, los 3 son masones: Rivera, Oribe y Sufriategui. Ahora, ¿qué interés tenía la masonería en esta zona? ¿A qué? Me pregunta más de lo que yo puedo saber. La masonería tiene interés en el mundo entero. Tendría que ser masón. Y si fuera masón no se lo podía decir. El misterio que rodea a la masonería permite esas cosas, ¿no? Permite que no identifiques del todo, que una persona pudiera tener un rol social y un rol secreto político por otro lado. Y hay ideales suficientemente abstractos como para que entremos todos, ¿no? Igualdad, fraternidad, los colores de la Revolución Francesa. ¡Por liberar la patria! Se supone que la proclama de Lavalleja en el desembarco dice argentinos orientales, pero después en la historia la parte de argentinos se saca. ¿Es así? Dice argentinos orientales, ese es el encabezamiento de su proclama, a ellos se dirige. Pero entonces, si la independencia del Uruguay surge de allí, ¿cómo explicar que lo primero a quien se dirige Lavalleja sea ese grupo argentinos orientales? ¿Y cómo explicar? ¿Y cómo explicar? Bueno, en el momento que Lavalleja desembarca, su cabeza era esa, es decir, este territorio formaba parte de la Argentina, de lo que en la época se llamaba la Argentina. Bueno, ellos toman los colores de las banderas artiguistas en plural y le agregan ese libertad o muerte, que se convierte en el emblema principal. ¿Cómo convive esto, tomar los colores de Artigas pero renegar de su figura como político? No lo nombran, es el gran derrotado, pero tomamos los colores de sus banderas. Es como... Claro, lo que pasa es que la revolución había sido algo mucho más amplio que el propio Artigas, eso no hay que olvidarlo. Entonces, elegir los colores artiguistas... Era decir, somos la revolución, no somos algo distinto a la revolución. ¿Y sabemos algo de la prensa argentina? ¿Cómo recibió el desembarco de los 33 orientales? ¿Cómo lo informó? ¿Qué decían? Vieron con buenos ojos. Hay un periódico en particular al que conviene prestarle atención, que es uno que circuló bajo el título del Piloto.
que más activamente hizo campaña en favor de la liberación de la provincia y de la reincorporación de la provincia al conjunto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Si había algunos montevideanos que estaban tranquilos con la dominación brasileña, ellos no reciben como una buena noticia el desembarco de los 33 orientales. No, seguramente no. Es decir, la instalación, el proceso de instalación de la dominación portuguesa y brasileña fue muy duro. Fueron 4 o 5 años de guerra permanente. Es decir, la guerra civil es una cosa terrible. Esto era volver al conflicto, reanudar nuevamente la guerra. Y la guerra la guerra civil tiene 2 dimensiones que resulta difícil comprender ahora y asumir en toda su magnitud. Por un lado, la incertidumbre personal. No se sabe qué es lo que va a pasar con las personas. Hay guerra, hay un conflicto. El que parece tu amigo puede ser tu enemigo. Y por otro lado, también la otra dimensión. Esa persona que es tu vecino, que es tu compañero, puede haber sido el que asesinó a tu hermano o a tu padre. Después del desembarco, los expedicionarios avanzaron por el territorio de la provincia oriental. Llegaron primero a San Salvador y luego a Santo Domingo de Soriano, donde tomaron como prisionero a un chasque del general Fructuoso Rivera, quien por aquel entonces servía a las fuerzas brasileras. ¿Qué fue el abrazo de Monzón? Lavalleja ha iniciado el segundo proceso, comienzan a tomar puntos distantes del territorio, hay un chasque que delata la posición exacta de Rivera y se da, según una bibliografía, el encuentro. Rivera estaba esperando encontrarlo y la otra versión es Lavalleja hace prisionero a Rivera, le da un rato para meditar y le dice, piénselo, se suma, o acá se lo pasa por las armas. ¿Y qué opinas del abrazo de Monzón? ¿Rivera estaba convencido de aliarse o lo hizo porque si no lo mataba? Yo creo que estaba convencido. Poco tiempo después de eso ganó la batalla del Rincón, ¿no? Y Moro le da gente armada a una persona de cuya fidelidad desconfías. En ese sentido, yo creo que el abrazo de Monzón fue realmente un acuerdo entre los 2 principales caudillos que había en aquel momento en el territorio oriental. Yo creo que Rivera fue capturado. Rivera considera que ponerse del lado de su compadre Juan Antonio era preferible a seguir fiel a los brasileños. Creo que allí hay un cálculo estratégico de Rivera. ¿Qué quiere decir que eran compadres? Compadre era algo así como un pariente de elección. ¿Y ellos que son amigos de la infancia, se conocen? Y ellos se deben haber conocido seguramente antes de la Revolución, porque Lavalleja, el padre de Lavalleja tenía una pulpería en Minas y el padre de Rivera era estanciero en Durazno. Entonces estaban muy cerca, eran muy próximos. Pero no hay que olvidarse que Rivera era el que comandaba la fuerza militar más importante que había en ese territorio, que era el regimiento de dragones, que no era ningún tonto, que siempre fue un tipo muy zorro y que parece un poco extraño que haya caído casi como un pichón en las manos de Lavalleja. El caso de Rivera es un caso paradigmático. En este periodo todo a que nos referimos, los cambios de posición son casi la regla. ¿Sí? La gente cambia de posición todo el tiempo. No son necesariamente defectos de carácter, no son necesariamente traiciones, porque la situación histórica les obliga o les incentiva estos cambios. ¿Y cuál es el carisma que tenía Lavalleja? Evidentemente tenía una capacidad de arrastre de multitudes extraordinaria, ¿no? Era el hombre rebelde, era el hombre de alguna forma salvaje, movido mucho más por impulsos que por razonamientos. Yo creo que Rivera es más caudillo que Lavalleja. Es un personaje sinuoso, es un personaje que tiene altas y bajas, pero en todo momento es un personaje al que la gente lo sigue. Si tú me preguntas a mí, que soy blanco como hueso de bagual, ¿cuál es el caudillo más carismático que nunca nació en este país? Te digo, Fructuoso Rivera. Rivera y Lavalleja son los 2 grandes líderes y viene atrás Oribe, ¿no? ¿O es una percepción errada esta? No, no es una percepción errada, lo que pasa es que es una percepción que tiene que ver con la historiografía. Oribe es todo el tiempo un oficial militar, es un hombre muy rígido. Zunfelde lo pinta maravillosamente y dice, todo lo que Rivera se duebla pero no se rompe, este es rígido, absolutamente rígido, ¿no? ¿Cuál es su relevancia en la Cruzada Libertadora? Bueno, si uno imaginara una estructura piramidal, Oribe vendría a ser el segundo jefe. Pero como tiene ese carácter, digamos, militar, adopta como un lugar subordinado. Por aquel entonces, el viajero inglés William Bennett afirmó haber visto un aviso en el que se ofrecían 3.000 reales por la cabeza de Lavalleja y 4.000 por la de Rivera.
Ambos eran considerados traidores por los brasileros. O sea, sin el abrazo de Monzón, sin esta alianza entre Lavalleja y Rivera... Era imposible la independencia. ¿Cuál es la prueba? Que Lavalleja ya lo había intentado 2 veces, en el año 22 y luego en el año 23, cuando anda en las provincias, y fracasa. El 25 de agosto de 1825, a solo 4 meses del desembarco, se reunió aquí, en Villa Florida, integrada por 14 diputados, la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental del Río de la Plata. ¿Qué se transforma este lugar en particular dentro de lo que es la banda oriental? ¿Por qué es acá que sesionan? Porque hay una razón, digamos, militar. Porque a unos pocos kilómetros de acá estaba acampado el ejército. Y eso que le daba a este lugar una protección muy importante. ¿Cómo se llegaba a Florida en aquel entonces? Digo, los caminos, el que viene de Maldonado, que atraviesa Florida, ¿cómo llegaba? Los Borbones, a finales de la época colonial, habían organizado bastante bien lo que eran los caminos reales y los sistemas de postas y postillones. ¿Qué son las postas? Las postas eran lugares donde había el dueño, era el maestro de posta, que se comprometía a dar albergue a los que andaban viajando. Tenía que tener caballos para mudar los caballos. Y ahí uno podía comer. Ahí se podía comer, tenía que haber una especie de cuarto, de lugar de descanso. Pero de alguna forma cumplen esa función de ser una especie de punto fijo, más o menos seguro, donde se puede repostar, donde se puede recargar energía para seguir adelante. A esto hay que agregar otras dificultades. El sistema de coches estaba muy poco desarrollado y era de uso fundamentalmente urbano. En la campaña eran las carretas o los carretillones. Algunas crónicas como la de Isidoro de María, por ejemplo, nos hablan de los rudimentarios que eran, que algunos, para tratar de más o menos acondicionarlos, se les tiraba algún colchón y se los cubría con una manta o con una colcha para evitar el sol en la medida de lo posible. Ahora, Óscar, la Cruzada Libertadora empieza a ganar fuerza militar. ¿Por qué la necesidad de en Florida llamar a estos 14 diputados de los pueblos y hacer la asamblea? La segunda revolución patria viene con un complejo, viene con un problema, que es no quieren repetir los errores del periodo artiguista. Sobre todo la falta de institucionalidad, organizar la división de poderes, que haya un poder ejecutivo, que haya un poder legislativo y que también haya un poder judicial. Por eso la Asamblea General de Florida. Exactamente. En este predio histórico fue proclamada el 25 de agosto de 1825 con palabra de ley fundamentada la soberanía, la reafirmación de la existencia política y jurídica del pueblo oriental. En esta esquina, o sea, al lado de lo que sería la catedral, se encontraba el rancho de don Basilio Fernández. Eso te iba a preguntar, Eduardo, en aquel entonces las casas de Florida, ¿cómo eran? ¿Eran casas modestas o había grandes edificaciones ya? Quizás esta sea la más importante de Florida, ¿no? Y era de techo de paja. Y era de techo de paja. Porque hay que imaginarse que estaba acá, en el centro de Florida. El centro de Florida era donde estamos ahora. Y bueno, lo que mejor se encontró fue esta construcción, como dice, de grandes dimensiones, porque además era un comercio, era una pulpería, y vivía a su vez la familia del propietario. Pero fue lo que se pudo encontrar. Esta es una maqueta que representa la asamblea sesionando en la casa de Basilio Fernández. En la sala de representantes de la provincia oriental, justamente, que comenzó sus sesiones el 20 de agosto de 1825. Y la representación es que sesionaban así. Me imagino que el que está de pie es la Robla, porque además tiene la cruz. Juan Francisco Larrobla, que era el presidente de la honorable sala de representantes. A su izquierda tenemos a Joaquín Suárez, que era el diputado de la Villa de la Florida, y a la derecha a Manuel Callero, que fue el primer presidente del gobierno provisorio oriental. Y hoy, con nuestra tradición laica, suena extraño que el padre Larrobla, que un sacerdote, haya sido el que presidía la comisión, ¿no? Si pensamos en quienes podían ocupar cargos letrados, ¿no? Es decir, quienes podían ser representantes, los curas, los abogados, algún importante hacendado. No es mucho el conjunto de personas que pueda desempeñar esos cargos. Y por otro lado, no tenemos que olvidar que son sociedades
católicas, fundamentalmente. Alberto, se resuelven estas 3 leyes y de ahí salen y que se van caminando a la Piedra Alta. Se hace una procesión del pueblo oriental junto con las autoridades militares y civiles y van hacia la Piedra Alta, donde de forma solemne proclaman la intención de la provincia de ser independiente del Imperio de Brasil. ¿Y por qué van hasta ahí? Porque no estaba el puente, cayó y que... Claro, digo, el paisaje hoy, 200 años después, es muy distinto a aquella época. Digo, era la elevación rocosa más importante de la ciudad, de la villa en aquel entonces. El 25 de agosto de 1825 se proclaman aquí en la Piedra Alta de la Villa Florida las primeras 3 leyes. Ley de Independencia, Ley de Unión y Ley de Pabellón. Se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro del universo. Y a partir de allí, una siguiente ley fundamental, que es la que viene a continuación, que es la Ley de Unión. Declarar incorporada a la provincia oriental, a las demás de las provincias argentinas, a las que siempre ha pertenecido y por derecho quiere pertenecer, y se incorpora. ¿Cómo llega esta noticia a Brasil y cómo es recibida? La declaración de independencia, esta de 25 de agosto de 1825, ahí eso es más importante que los 33 orientales en Brasil. La Corte entonces empieza a se preocupar un poco más con la posibilidad que las Provincias Unidas reivindiquen, las Provincias Unidas del Río de la Plata, reivindiquen la posesión o entonces la adhesión de la provincia cisplatina. De lo que es la provincia cisplatina para el mundo portugués. Lo que ayuda a explicar también esta mitología, ¿no?, en torno de los 33 orientales como si fuera el inicio de una guerra de independencia. No es así. Después de la declaratoria de la independencia, los enfrentamientos entre los ejércitos brasileros y orientales continúan. El 12 de octubre de 1825 tiene lugar la batalla de Sarandí, que sería decisiva para mostrar el poderío militar de los orientales frente a las fuerzas brasileras. Bueno, acá tenemos una maqueta con la representación de la batalla de Sarandí. Una ala estaba al mando de Manuel Oribe, la otra ala al mando de Rivera y el centro al mando de La Valleja. Una batalla de caballería, digo, las fuerzas eran parejas, habían 2.000 hombres del lado brasilero y unos 2.000 hombres también del lado oriental. Digo, la intención de los brasileros era terminar en un solo golpe, en una batalla decisiva con las fuerzas orientales. Rivera venía de capturar la caballada brasilera allá en Rincón, que la caballería en esa época era un arma decisiva. Digo. ¿Cómo es que le robaron los caballos a los brasileños? Se habla de la batalla del Rincón, pero en realidad fue una acción de Rivera donde en una noche cayó de sorpresa sobre el campamento brasilero y le arrebató la caballada. ¿Y cuánto duró esta batalla? Unas pocas horas, ahí cuando La Valleja ordena el carabina a la espalda, sable en mano y decide todo en una carga de caballería rápida. En una carga de caballería avanza sobre los brasileños y los derrotan. Chocan ahí y los derrotan. El éxito de los 33, digamos, primero cuando se les pasa a Rivera, ¿no?, y después en insubordinar a prácticamente toda la campaña, es algo que sorprende mucho, gratamente a quienes querían echar a los portugueses acá, y de manera nefasta para el gobierno porteño que no quería la guerra. El éxito de los orientales de alguna manera era como contraproducente porque los obligaba... Acá empieza a generar un entusiasmo de decir, bueno, hay que ir a pelear. Es decir, ¿qué estamos los diarios opositores al gobierno dicen, ¿qué estamos esperando para ir a apoyar a estos que además les está yendo? Y sobre todo después de Sarandí, o sea, algo hay que hacer. Las fuerzas brasileras fueron reducidas a las fortalezas de Montevideo y Colonia. En ese momento, el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en Buenos Aires, decide la incorporación de la provincia oriental. Después de la unión del territorio oriental a las Provincias Unidas, Brasil declara la guerra a Buenos Aires y bloquea su puerto. El otro problema es que la guerra hay que hacerla, la guerra no alcanza. Se piensa que va a terminar muy pronto y no termina. Y cada vez más larga, y cada vez más cruenta. Tiene batallas con número de efectivos mucho más grande que la batalla de la guerra de independencia. Ahora, más allá del bloqueo del puerto, del punto de vista de estrategia militar, a Argentina no le va tan mal en la guerra con Brasil. No, le va bien, de hecho. Le va bien. Le va bien, sí. Lo que empiezan a ver los dirigentes argentinos es, no podemos mantener esta guerra en el tiempo. O la ganamos rápido o no la ganamos nunca, ¿no? Mientras que Brasil en ese sentido tiene más
más capacidad espalda, para... Claro, lo que tenía Brasil era muy mala organización militar, o sea, a nivel militar le fue muy mal en la guerra. La guerra, que era entonces pensada por el emperador como un instrumento de obtener cohesión, de obtener fuerza política, se convierte al revés, en un instrumento contra su propia política. La guerra destruye o desarticula los flujos comerciales, ¿sí? La guerra ya es vista en Brasil, digo, en la prensa, en la opinión pública en general, como una cosa personal del emperador. ¿Y en qué momento aparece Gran Bretaña acá y por qué aparece Gran Bretaña? Tanto Brasil como Buenos Aires le piden a Canning, el ministro de Relaciones Exteriores inglés, que medie en el conflicto. Y Canning designa un mediador, envía un mediador, que es Lord Ponsonby. ¿Y por qué Lord Ponsonby? ¿Tenía alguna explicación? Sí. Por un lado hay un problema allí en el cual Ponsonby estaba involucrado con una dama la cual estaba también involucrada con el rey, y parece que el rey quería que Canning sacara a Ponsonby del medio rápidamente. Canning le da instrucciones expresas. Primera instrucción, obtener la paz. O sea, la fórmula es que se acepte la independencia de la provincia oriental, que forma parte de las Provincias Unidas, y que las Provincias Unidas le paguen una indemnización a Brasil. O sea, esa era la primera fórmula. La segunda era que explorara la posibilidad de la existencia independiente de este territorio. Y esa es la primera vez que uno encuentra, el documento más antiguo que uno encuentra, que es posible crear un Estado independiente en este territorio, que la creación de un Estado independiente en la provincia oriental tenía alguna forma de viabilidad, por lo menos imaginaria. En agosto de 1828 se firma en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Paz entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata con la mediación de Gran Bretaña. Se acuerda allí, en forma definitiva, la independencia de la Banda Oriental. Nace un nuevo país. ¿Por qué la Convención Preliminar de Paz se hace en Río de Janeiro? Bueno, allí estaba la residencia imperial, allí estaba el emperador, y además era quien detentaba legítimamente el territorio, lo había conquistado, lo gobernaba, tenía las autoridades, etcétera, etcétera. Es decir, él era quien tenía que conceder, en definitiva, lo que se tratara de transar. Entonces, por eso es que en Río de Janeiro allí es la sede en la cual se formula la negociación. La patria fue traicionada con la Convención Preliminar de Paz. ¿Y por qué cree eso? Y porque es el que hace la independencia del Uruguay y nadie la quiere como viene con la Convención. El emperador del Brasil declara a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, separado del territorio del Imperio del Brasil para que se constituya un Estado libre e independiente, dándose el gobierno que mejor convenga a sus intereses. Nadie quiere que al Uruguay, a su país, al mío, ¿no? O sea, a su país se lo independice en Río de Janeiro el emperador del Brasil, que es lo que es. Bueno, no, y Lord Ponsonby. No, el Lord Ponsonby se lleva las bofetadas, y bien que se las merece, pero el que hace la independencia es el emperador del Brasil. Si hay algo que no puedo aceptar de modo alguno, es que digan que el Uruguay es un invento británico, como mucha gente dice, sin el menor fundamento. Del 1811 a 1828, ¿quién peleaba? Peleaban los orientales, peleó Artigas, peleó Rivera, peleó La Valleja. Nos peleamos con los brasileños. Es decir, como decía don Juan Pibel, en Sarandí nunca vi ningún inglés. Es decir, que Inglaterra, imperio comercial, quería la paz aquí para vender y comprar, por supuesto. Inglaterra siempre quería lo mismo. Pero todo este proceso del 1811 al 1828, esos orientales se imaginaban formando parte de las Provincias Unidas, no se imaginaban un país solo Uruguay como terminó saliendo de la Convención. Exactamente. El fin de la guerra es visto como una cosa positiva. A pesar de perder la provincia cisplatina, era mejor perder la provincia cisplatina y terminar la guerra. Exacto, esto es una conciencia de que es mejor perder la provincia cisplatina que insistir en una guerra muy poco productiva. Cuando la Convención Preliminar de Paz en Río de Janeiro establece la creación de un nuevo país, ¿cómo se recibe acá esa noticia? Cuando llega la noticia se recibe con
fiesta acá. Hay paz. Claro, no importa. Ahora, que la banda no, oriental los más enojados son los que pelearon en el frente, o sea, los oficiales, sobre todo. Y esos cuando vuelven, tan furiosos, de hecho terminan haciendo un golpe contra Dorrego y fusilándolo, ¿no? En Montevideo no se festejó. No se festejó seguramente porque en el caso de los brasileños significaba por la vía de los hechos una derrota y en el caso de los orientales que acompañaban a los brasileños una incertidumbre. Se tiene la noticia de que se firmó una convención, un convenio de paz en el cual se establecía que la población de este territorio tenía que hacer elecciones, formar una constituyente y elaborar una constitución en un lapso muy rápido. Esa primera constitución tenía que salir en cuestión de meses. En octubre de 1828 se elige a los representantes de la asamblea que debía crear la Constitución. Entre noviembre y abril, la Asamblea Constituyente sesiona en San José, Canelones y Montevideo. Tardaron 6 meses en redactar la nueva Constitución, que sería jurada el 18 de julio de 1830. ¿Y cómo fue el festejo acá el 18 de julio de 1830? Yo traje aquí, Isidoro de María era un muchachito de 15 años y nos lo relata. Figuraos la Plaza de la Matriz, como era entonces, con la mayor parte de los edificios que la circundaban de tejado, bajos o altos. Claro, hay que imaginarse una plaza matriz desnuda. Cuando uno tiene que hacer la primera constitución de un país, ¿hay como un orden a seguir? No sé, se empieza por el nombre, después por el escudo, después por quiénes son habitantes, dónde termina el Estado. En el caso nuestro, ¿cómo fue eso? En 1830 el tema del nombre del país fue un problema. Se manejó Estado de Solís, Estado oriental de caudaloso Río de la Plata, que aparte tenía un problema de orientación geográfica quien propuso ese nombre. El uso del oriental implicaba ir al pasado, implicaba ir al pasado artiguista, al pasado de la provincia oriental, y fue verdaderamente muy importante. Y bueno, fue una de las cosas que quedó, Estado Oriental de la República, Estado Oriental del Uruguay, ¿verdad? ¿No se decía República Oriental del Uruguay? Eso recién cambió en 1918. Isidoro de María habla de un tablado también que se había puesto. Entonces, mira, justamente, porque él relata cómo la jura se va a hacer sucesivamente, y es lógico por las jerarquías, ¿no? Primero, la autoridad, la Valleja y toda la gente que lo que estaban en el Cabildo. En el Cabildo. Después que jure la Valleja y después que juren los militares, va a jurar el pueblo, que subía en tandas al tablado. ¿Había un espacio para los indígenas, para los gauchos, para las mujeres en la Constitución de 1830? No estaban previstos así, es decir, ningún grupo social está definido así. Para el caso de las mujeres, por ejemplo, nadie imaginaba que pudieran formar parte de la ciudadanía. Es decir, en ese sentido, la Constitución uruguaya es una constitución de la época. ¿El pueblo qué era? ¿Una mínima burguesía o subía el pueblo realmente y juraba? Ahí pueden haber subido todos, porque es jurar adhesión. Además, vos decime una cosa, a vos hoy en día, incluso si le preguntás a la gente qué dice la Constitución, ¿sabe mucho? Era un festejo. Y los festejos siempre son importantes para la gente. ¿Queda algo de la primera Constitución hoy? Yo diría que quedan algunos principios básicos, verdaderamente importantes, de los que hay que defender. Por ejemplo, principio de separación de poderes. Y por supuesto el respeto de la voluntad popular. Las bases de un sistema democrático están clarísimamente establecidas en la Constitución de 1830 y en líneas generales se mantienen hasta hoy. Tenemos un ejecutivo, tenemos un parlamento bicameral y tenemos, por supuesto, un poder judicial independiente. ¿Nace una identidad en 1830 o es un mero hecho administrativo tener nuestra primera Constitución? Nace un país con el aval de un ordenamiento constitucional. Ese país no nace como los hongos después de la lluvia. Tenía detrás de sí una historia y una gestación en complejidad de diversas fuerzas, y en complejidad se va a gestar una identidad que va a ser posterior su proceso de maduración. Y yo te diría, no acabó, sigue acá.
el país ya tenía su primera constitución. Y en 1830, Fructuoso Rivera es electo presidente del Estado Oriental del Uruguay. Toda la historia de la independencia, que comienza con el desembarco de los 33 orientales y termina con la jura de la Constitución, es una idea de acercarse primero a las Provincias Unidas y después de independizarse totalmente, pero siempre alejarse de Brasil. Sin embargo, ustedes son frontera con Brasil. ¿Cómo se vive eso acá en una tierra de frontera? Desde mi óptica, yo te diría que toda la banda oriental fue siempre un territorio de frontera. Frontera entre el Imperio Español, frontera entre el Imperio Portugués, luego entre lo que va a significar lo lusitano, lo brasileño, luego lo argentino y hoy esta realidad. Muchas gracias. Aqui nós estamos no ponto trinacional. Este ponto é um ponto de encontro da República Federativa do Brasil, República Oriental do Uruguai e República Argentina. Então nós estamos... Esto ya es Argentina? Exatamente. Tá? De um lado, Barra do Guaraí, Beja-União e Montecaceiras em frente. Em Barra do Guaraí, neste ponto de fronteira, a integração é muito forte em todas as áreas. Na prática, todos esses detalhes culturais, do mate, da música, da tradição, aspectos do folclore em geral, nos identificam muito. Não nos sentimos brasileiros uruguaios, nos sentimos uma comunidade, apesar da fronteira. Usted dice que hay como una identidad que no es ni uruguaya, ni brasilera, ni argentina, sino que es de la propia frontera. Exatamente. Y que esa identidad es un poco una mezcla de todas. Como se diz no Brasil, é uma mistura de todos estes traços. Nós estamos muito mais ligados ao Uruguai y aquí próximos a Argentina do que propiamente ao Brasil. En la realidad de frontera, nosotros casi te diría tenemos una familiaridad más grande con los brasileros que con los propios argentinos. Os países são sempre mezclas de valores, de culturas, de histórias. A história de Brasil é a história de Uruguai. A história de Uruguai sempre foi a história de Brasil. Los hombres hemos separado lo que Dios había unido. Y los estados se encargaron de remarcar la separación. Entonces yo no siento a los uruguayos como extranjeros en mi país. Ni me siento un extranjero en el Uruguay. Va a quedar mal que diga esto. Un porteño tiene mucho más en común con un montevideano que con un jujeño. En Argentina yo creo que mucha gente sigue pensando en Uruguay como una provincia perdida. En general yo creo que en Argentina hay una mirada más cariñosa hacia Uruguay que viceversa, ¿no? A nivel general. ¿Y cómo se explica eso? Yo creo lo mismo. ¿Por qué crees Creo que, bueno, por un lado hay una especie de identificación muy fuerte entre argentino y porteño, ¿no? Evidentemente el peso de Buenos Aires en la historia de Uruguay ha sido muy fuerte y uno puede entender perfectamente las razones de ese odio. Si usted habla en su último libro de una traición a la patria es porque en el fondo cree que hay una patria. Claro. ¿Pero esa patria cuál es? ¿Argentina? Sí. ¿Pero el oriental? ¿Y qué es lo cordobés? ¿Y qué es lo santafesino? Pero de ahí a inferir que son nacionalismos hay una diferencia muy grande. ¿Cuál es la diferencia para ustedes, si es que hay diferencia entre ser uruguayo y ser oriental? Bueno, yo soy oriental. Para mí, la orientalidad nació antes que ser uruguayo. Somos nación, somos el concepto de nación a partir del éxodo. Me parece que lo oriental siempre tiene una resonancia más telúrica, más de profundidad histórica, de densidad cultural. Lo uruguayo yo siempre lo he asociado más con ese modelo que se quiso imponer en el siglo XX del país de los que venimos todos los barcos, que esta era una tierra vacía que casi no tenía historia. ¿Quién se reconoce de que desciende de los que fueron al éxodo, que tuvieron en Guayabo, que tuvieron en Sarandí? No, existen los descendientes, pero nunca han tenido espacio. Creo que hay estados constituidos, creo que se han ido generando identidades nacionales que no había en 1830. Y por lo tanto la añoranza de
de volver hacia atrás no es lo que puede guiar a un historiador. Al final, ¿cuál es la fecha en la cual se puede decir que nos independizamos? Y en el Uruguay hemos establecido, hemos centrado toda la palabra independencia en una fecha que no es la independencia, que es una gran fecha nacional, el 25 de agosto, sin ninguna duda. Es la independencia de Brasil. Con ese criterio también habría que eliminar como fecha patria el desembarco de los 33 orientales, porque tampoco ellos querían la independencia que tenemos hoy. El disparate es decir que la fecha de patria tiene que ser la independencia. La independencia es un largo proceso que empieza en 1811 y termina, digamos, en 1830. ¿Cómo se explica que el Uruguay haya durado tanto? ¿Cómo se explica que hoy sea una independencia absolutamente, diríamos, fundamentada, absolutamente sólida? ¿No? Quiere decir que había un factor diferencial, ¿no? Que viene de Artigas, pero que su lucha por la autonomía y por los derechos de los pueblos fue generando una conciencia de alteridad en los orientales. Somos otra cosa. Podés rezongar por el país, podés discutir su viabilidad casi como un ejercicio de autoafirmación, pero de verdad pensar que la identidad uruguaya es débil o que el Uruguay no tiene porte suficiente como país sustentable, creo que en el siglo XXI ya no. Creo que una nación no se define por el procedimiento por el cual surgió su independencia, sino más bien por la construcción de su historia a lo largo de todo su pasado. Yo creo que eso no se explica por lo que pasó en 1825, se explica por todo lo que desde 1825 hasta acá ha estado sucediendo. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo nació el Uruguay independiente? Ese relato nos impulsa a construir nuestra historia hoy, a transformarla, a hacerla nuestra. Fuimos al origen porque importa saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. País, qué tibieza cuando empieza